Dice Pablo, dice el salmista David en el Salmo 1:2, dice David, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera especial. Estamos aquí como siempre en tu canal Excelencia Cristiana Televisión, donde siempre te traemos palabras poderosas, palabras de edificación que van a ser de mucha bendición para tu vida. Amén. Hoy tenemos un pastor, un hombre de Dios, que porta con una palabra de poder, el cual vamos a dejar que él se esté presentando a ustedes. Buenos días, el Dios del cielo les bendiga a todos ustedes. Un verdadero honor, un grato placer poder estar aquí y tener la maravillosa oportunidad de compartir el maravilloso mensaje del Evangelio de Cristo. Esperamos que usted sea bendecido en el día de hoy y que su vida y la de su familia sea edificada a través de la palabra. Amén, gloria a Dios, aleluya, que Dios bendiga la vida del pastor, gloria al Señor que nos acompaña hoy. Pastor, queremos saber cuál es el tema que usted nos trae. Bueno, quiero hablar acerca del valor de la mente para el mundo espiritual. Como estamos hablando de conociendo el mundo espiritual, y el mundo espiritual es muy amplio, me encantaría enfatizar sobre el valor o la importancia de la mente. ¿Cuál es el papel de la mente o qué papel desempeña la mente en el mundo espiritual para esos reinos que conforman el mundo espiritual? ¿Cuál es el valor de la mente? De eso quiero hablar en el día de hoy. Quiero compartir 3 versículos de la palabra que están en la epístola de Pablo a los Filipenses, el capítulo 4, el verso 6 hasta el verso 8. Dice la palabra de Dios: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuando hablamos de la mente, estamos hablando de una manera enfática sobre lo que se ha llamado y se ha considerado como un campo de batalla. Es decir, la mente es el campo de batalla más grande que existe en el planeta. E incluso se dice que el cerebro humano genera 10,000 pensamientos al día. Si usted lo multiplica por 365 días, le va a dar 3.650.000 pensamientos al año. De ahí viene la premisa de que la mente es un campo de batalla, de que en la mente se gana o se pierde la batalla, en la mente se triunfa o en la mente se fracasa, en la mente se es exitoso o en la mente se suceden y se gestan las más grandes tragedias que pueden tener lugar en el planeta. Por eso es que para el mundo espiritual la mente es una especie, es como la materia prima, es como un terreno, como un campo donde se siembran cosas. Dijo Martín Lutero, el gran reformador alemán, que una mente desocupada es la oficina de Satanás. Es decir, una mente que no tenga nada de Dios en la mente va a ser una tierra fértil para Satanás colocar y sembrar todo lo malo de él. Por eso es que es muy relevante y de mucha importancia que nuestra mente puede estar cubierta y puede estar protegida. La Biblia hace mucho énfasis en eso, en la importancia que la mente del creyente, del hombre, puede estar abastecida y pueda tener una especie de muro de contención para poder proteger la mente de tantos dardos que el enemigo envía a ella. Por eso Pablo, en estos 3 versículos que leímos, que para mí son claves y son importantes, lo primero que Pablo dice es que no estemos afanosos por nada. La palabra afán, en su etimología griega, lo que significa es una preocupación excesiva que produce presión y tensión. Regularmente una persona afanada
tiende a ser una persona preocupada. Y una persona preocupada es una persona turbada. Y alguien que está turbado, su mente va a girar en torno a aquellas cosas que le generan y le producen preocupación. Y muchas veces en esa turbación, en esa ansiedad, en ese afán y en esa preocupación excesiva, muchas veces hay lugar para la depresión. Y la depresión es la enfermedad que más personas mata en el mundo. La palabra de Dios es el mayor cerco que necesitamos para proteger nuestra mente. Recuerde que la mente es un campo de batalla y es la materia prima en el mundo espiritual. Si tenemos una mente desprovista de ese cerco que es la palabra, entonces estaríamos expuestos y seríamos presa de las artimañas del enemigo. Recuerde que una mente desocupada es la oficina del enemigo y la mente es como una tierra donde se siembra. Tendríamos que preguntarnos ¿qué se está sembrando en nuestra mente? Así es. ¿Quién está controlando nuestra mente? ¿Quién está gobernando nuestra mente? Eso es muy interesante. Si se logra controlar la mente, entonces se podrá controlar todo lo demás. Por eso es que vivimos en un mundo que está en tragedia constante. Y muchas veces nos preguntamos, ¿y por qué pasan tantas cosas? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué produce eso? Es muy interesante que cuando Jesús habla a los ancianos de Israel respecto a lo que contamina al hombre, le habla a aquellos personajes que habían creado cercos alrededor de la Torá para que no la violentaran. Pero esos cercos que crearon, en vez de proteger la Torá, terminaron violentando la Torá porque ellos le dieron el mismo nivel de autoridad a sus comentarios respecto a la Torá que a la propia ley que Dios había dado. Y ellos le decían a Jesús que por qué sus discípulos quebrantaban las tradiciones de los ancianos al no lavarse las manos antes de comer. Y Jesús le dice, ¿y por qué ustedes invalidan el mandamiento por sus tradiciones? Entonces Cristo le dice que lo que contamina al hombre no es lo que sale de la boca, no es lo que entra, es lo que sale de ella. Y es muy interesante que cuando Jesús habla del corazón y dice que del corazón sale, lo primero que él destaca es los malos pensamientos. Todo inicia en la vida con un pensamiento. Cuando un hombre, así como no podemos hablar de una infraestructura, de un edificio, de una gran construcción, sin hablar de un plano, pero tampoco podemos hablar de un plano hecho por un arquitecto sin hablar de una mente pensante que ideara el plano que luego se materializó en una gran infraestructura. Así mismo pasa, todo inicia con un pensamiento. Cuando un hombre mata a una mujer, eso inició con un pensamiento. Cuando alguien roba, inició con un pensamiento. Cuando alguien le quita la vida a otra persona, eso inició con un pensamiento. Es decir, en el mundo espiritual se necesita un simple pensamiento para que sucedan tragedias o se produzcan los grandes éxitos. Por eso después que Jesús dice, del corazón salen los malos pensamientos, empieza a enumerar y dice, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, las blasfemias, los falsos testimonios, los robos, las avaricias, las malignidades, es decir, todo ese tipo de cosas, las lascivias, pero todo inicia con un pensamiento. La base, el fundamento principal es un pensamiento. Entonces tendríamos que preguntarnos otra vez, ¿quién o qué está dominando nuestra mente? Por eso es que hay tantas muertes, tantas tragedias en el mundo. Porque Satanás, la especialidad de Satanás es jugar con la mente del hombre. Hay un versículo en 2 Corintios 2:11 que Pablo dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La palabra maquinación en el griego literalmente significa juego en la mente. Wow. Es decir, juego en la mente. Entonces, si nuestra mente está desprotegida por esta palabra, que es la única palabra viva y eficaz y más cortante, pero esta palabra también discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es que la Biblia dice, cuando Pablo dice que no estemos afanosos por nada, que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios con toda oración y ruego, en el verso 7 y el verso 8 nos habla de la importancia de una mente resguardada.
y el valor que tiene la mente en el mundo espiritual. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Pero el 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso piensen. Por eso es que aquel que tiene una mente de reino o pertenece al reino de la luz, al reino de Dios, tiene una mente de reino. Y la mente de reino no tiene que ver con tener un carro caro, una limusina, no tiene que ver con tener una casa en Catcana o en casa de campo, no tiene que ver con los lujos y con los bienes materiales que poseamos. Tener una mente del reino es poder pensar como el reino para poder actuar como el reino y poder proyectar y revelar el reino a través de nuestro comportamiento. Es lo que Pablo dice a los Corintios, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y el que tiene la mente de Cristo piensa como Cristo. Y el que piensa como Cristo va a emular el ejemplo de Cristo a través de su praxis y a través de su modus vivendi y su modus operandi. Por eso es que nuestra mente tiene que estar resguardada por la palabra. Porque si está descuidada y está desprotegida, entonces el enemigo va a plantar y va a sembrar en ella todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Y aquel que opera de esa manera, lo único que va a tener en la vida es tragedias y fracasos. ¿Quién domina tu mente? Wow. ¿Qué controla tu mente? Usted ha evaluado porque hay personas que siendo cerebros andantes, que siendo superdotados, que teniendo todas las capacidades del mundo, se terminan suicidando. Eso no es normal. Eso es anormal. Hay un problema en la mente. El ser humano es tres cosas naturalmente. Dios le dio al hombre los atributos de la personalidad. El hombre tiene intelecto, el hombre tiene voluntad y el hombre tiene sensibilidad. Es decir, el hombre es un ser pensante, pero el hombre es un ser que siente. Y en medio de esas dos cosas, de lo que se piensa y lo que se siente, están las acciones del hombre. Regularmente, para los judíos hay 10 pilares que gobiernan el universo y al ser humano. De esos 10 pilares hay 3 que pertenecen a la esfera intelectual, pero hay 7 que pertenecen a la esfera emocional. ¿Qué nos quiere decir eso? Que el hombre es un ser más emocional que intelectual. Wow. Por eso el hombre no actúa regularmente por lo que sabe, sino por lo que siente. Por eso es que hay tanta gente que usted dice, pero ¿y cómo él hizo eso? Si él tenía todo lo que cualquiera hubiese anhelado. Había un problema en la azotea, había un problema en la cabeza, había un problema de inteligencia emocional y eso produjo esa tragedia. Entonces no es normal. Dice Pablo, dice el salmista David en el Salmo 1:2, dice David, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Pero el contexto de ese texto, en el verso 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es decir, oye esos términos, el término consejo, camino y el término silla. Pero también miren los otros términos, malo, pecador y escarnecedor. Cuando hablamos de consejo estamos hablando de una influencia. ¿Quién te está influenciando? Por eso es que Satanás tiene mucho éxito y por eso nos ataca la mente. Porque si él logra controlar la mente, entonces tú no vas a actuar. Tu libre albedrío no estará sujeto a la voluntad de Dios, sino a la voluntad de Satanás. Por eso es que todo el mundo es poseído por algo o es controlado por algo. Si no te controla Dios, te controla Satanás. Si no estás bajo la autoridad del reino de Dios, bajo la teocracia, estás bajo la autoridad y el gobierno del maligno. Entonces, eso es determinante en el mundo espiritual. Por eso es que la mente tiene un valor importantísimo en el mundo espiritual. Es la materia prima para cualquiera de los reinos, porque el que controla la mente, controla todo lo demás. Así es. Entonces, tenemos nosotros que proteger nuestra mente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la palabra. Imagínese a alguien que medite de día y de noche en la palabra.
Imagínese a alguien que se levante pensando en la palabra, desarrolle su día pensando en la palabra, se vaya a la cama pensando en la palabra y se sueñe con la palabra. Imagínese cuál va a ser el comportamiento y la manera de vivir de esa persona que es controlado y dominado por la palabra. Por eso es que yo siempre digo que más que tener Biblias, tenemos que convertirnos en Biblias. Wow. Es decir, más que tener una Biblia en la mano, tenemos que ser una Biblia caminante. A los talmid o a los talmidín en la antigüedad, llámese discípulos, en el siglo I y el siglo II, la educación era de manera oral, porque el papel surgió en el siglo II en China. Entonces no se escribía en papel. Los rabinos, con temor de que algún foráneo tomara sus enseñanzas y la tergiversara y le diera un mal uso, lo que hacían era que de manera oral transmitían sus enseñanzas a sus discípulos. Pero la manera para alguien demostrar que pertenecía a una escuela rabínica o que había aprendido de algún rabino es que pudiera repetir de manera inequívoca las enseñanzas que había recibido de su maestro. Por eso es que a los discípulos se les llamaba tanaítas. Eran como tomos andantes y tomos vivientes. Eso debe ser el creyente. La palabra de Dios es la palabra más poderosa que existe. No importa cuál sea el dardo. Por eso alguien que es dominado por la palabra es imposible que se suicide y que se quite la vida. Porque lo que protege su mente es superior a aquello que viene en contra de la mente. El que tiene la palabra de Dios gravitando en su mente y adornando su mentalidad va a ser lo que dice 2 de Corintios capítulo 10, el versículo 4. Dice Pablo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento. Les reitero que todo inicia con un pensamiento, todo. Los grandes proyectos, cuando vemos todo lo que se ha creado en el universo, cuando uno piensa en la bombilla eléctrica, piensa en Thomas Alva Edison, eso inició con una idea. Y cuando él logró eso, le dijeron que cuántas veces había fracasado intentando edificar la bombilla. Y dijo 10,000 veces. Wow. Y le preguntaron, ¿y qué usted hubiese hecho si hubiese fracasado esta vez como las demás? Le dijo, no estuviera perdiendo el tiempo aquí con ustedes, estuviera en mi laboratorio intentando edificarla. Wow. Todo inicia con un pensamiento. Cuando uno piensa en todo lo que se ha creado, cuando uno piensa en todo lo que uno ve y en todo lo que es productivo, cuando uno piensa en los aviones, uno piensa en los hermanos Ryan, que crearon un avión. Y el primer modelo que hicieron tenía problemas. ¿Y sabe cómo ellos tuvieron que probar ese avión? No fue en la tierra, fue en el aire, con todo el riesgo, pero todo inició con un pensamiento. Mire los grandes empresarios del mundo. Cuando usted piensa en Bill Gates, cuando usted piensa en Carlos Slim, cuando usted piensa en Elon Musk, cuando usted piensa en todos esos personajes, se va a dar cuenta que todo lo que ellos son hoy inició con un pensamiento. ¿Qué necesita Dios para usarte, para llevarte a niveles que tú nunca te imaginaste, para llevarte a las alturas, para cumplir su propósito en tu vida? Necesita que tu mente le pertenezca a Él. Aleluya. Pero ¿qué necesita Satanás para arruinar tu vida y la vida de tu familia? Que tú le entregues y tú le ofrendes tu mente. Así es. Por eso es que la mente es importante, porque fíjese que la Biblia, vuelvo a decir, la Biblia siempre habla de renovarse en el espíritu de la mente. Renovarse en el espíritu de vuestro entendimiento. Porque si no hay una mente renovada, no va a haber una vida que sea renovada. Todo inicia en la mente, señores. Todo inicia aquí. Usted que se ha sentido fracasado toda la vida, cambie su manera de pensar. Recuerde que las mayores riquezas no son monetarias. Las mayores riquezas son ideas creativas en la mente. Una gente pobre de mente puede tener todos los millones del mundo y terminará siendo pobre. Pero una persona que es rico de mente, aunque tenga pocos recursos materiales y monetarios, se va a superar, porque todo inicia con la mente. Por eso la Biblia dice que las manos del diligente enriquecen, pero las manos del negligente empobrecen. ¿Y dónde que está la negligencia? En las manos, está en la mente. Todo inicia aquí. Entonces en el mundo espiritual tenemos que conocer
contra quién luchamos. Y vuelvo a reiterar, la especialidad, el máster de Satanás es jugar con la mente del hombre. Usted no ha escuchado casos de personas que mataron a alguien y se vinieron a dar cuenta después que lo hicieron. Pero ya no hay reversa, es decir, no hay manera de revertir lo que ya se hizo. Sí. ¿Y qué fue lo que yo hice? Personas que mataron a su pareja, a la madre de sus hijos, a la que le lavaba, le planchaba, le cocinaba, lo trataba como un rey. Y la mataron por un rumor que escucharon o por algo, sin ni siquiera darle la oportunidad a ella de que ella diera su versión de los hechos. Y guiado por eso, cometieron un error del que se van a arrepentir toda la vida. Todo inicia con la mente. Y te vuelvo a preguntar, ¿qué te están sembrando en la mente? ¿Quién está controlando tu mente? ¿Quién está gobernando tu mente? ¿Quién ocupa tu mente? ¿Cuál es el centro de tus pensamientos? Wow. Yo te digo a ti en este momento, ofréndale tu mente a Dios. Ofréndale tu corazón a Él. Y atrévete a decir, en mi vida va a pasar lo que Dios quiera. Yo no voy a hacer lo que yo quiero o lo que el hombre quiera o lo que el enemigo quiera. Yo voy a hacer lo que Dios quiera, lo que Dios ha determinado. Yo voy a operar de acuerdo a la soberana voluntad de Dios. Así es. Señores, todo en la vida es un espejismo. Humanamente, todo lo que este mundo ofrece. Y Satanás es muy osado. Y vuelvo a decir, Satanás juega con la mente del hombre. Sí. Y por eso Pablo dice que no podemos ignorar sus maquinaciones. Dígame qué generó la mayor tragedia del universo. La mayor tragedia del universo es el pecado. El pecado atrofió al hombre en la manera como el hombre piensa, la manera como el hombre siente y la manera como el hombre actúa. El pecado produjo una ruptura en 4 áreas. Una ruptura teológica, psicológica, sociológica y ecológica. Es decir, el pecado rompe la relación del hombre con Dios. Rompe la relación del hombre consigo mismo. Rompe la relación del hombre con sus semejantes y rompe la relación del hombre con su entorno. Por eso es que el pecado es el hecatombe más grande que ha tenido lugar en el universo. Pero ¿cómo empezó todo? Satanás jugando con la mente de Eva. Con que Dios le dijo que no coman de ningún árbol. Eso no fue lo que Dios dijo. Dios dijo, no coman del que esté en el centro. Dijo, pueden comer de todo árbol, pero Satanás dice, Dios le dijo que no coman de ningún árbol. Le mezcló una mentira con una verdad. Y terminó Eva haciendo no lo que el Creador había dicho, sino lo que Satanás le plantó y le sembró en la mente. Todo inicia con eso. Pero ¿cómo quiso Satanás jugar con la mente de Jesús? Ahí vemos una diferencia. Satanás quiso jugar con la mente de Jesús. Y fue tan osado Satanás que fue ante Jesús a decirle, al dueño de todo, te voy a dar todo eso si te postras a mí y me adoras. Pero había una diferencia. Jesús tenía la mente abastecida con esta palabra. Y cómo Jesús disipa todos esos pensamientos que Satanás quiso plantar en él. Escrito está también. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entrégale tu mente a Dios. Tú, que te sientes fracasado, que sientes que todo te ha ido mal, tú, que el enemigo te ha dicho y te ha susurrado que tu vida no tiene importancia, que tu vida no tiene valor, que tu vida no tiene sentido, que tú no eres nadie en el mundo. Hay un Dios que te conoce como nadie te conoce, que te conoció antes que tú nacieras, pero también antes que te formaras y antes que cayeras en el vientre de tu madre. Él tiene algo mejor para ti. Y Él te dice en este día, a tu propia mente, tú no eres un don nadie, tú no eres un accidente de la naturaleza, tú no eres producto de la casualidad, tú no eres producto de una coincidencia, tú eres el propósito de Dios manifestado en la tierra. Gloria. Tú eres el resultado de la voluntad soberana de Dios. Dios habló de ti antes de tu nacer. Y antes de tu nacer, Él no solamente te conoció, también te separó para Él. Pero como si fuera poco, no solo te conoció y no solo te santificó, sino que tenía asignación para ti antes de que tú nacieras. Tú eres alguien especial, porque para tú nacer, tuviste que luchar con más de 20 millones de esperma. Y solamente tú entraste. Es decir, tú eres un campeón antes de nacer,
Porque para tú nacer tuviste que luchar como pocos luchan. Entonces no creas la mentira que el enemigo te está dando. No creas en el espejismo que te está mostrando. No te enfoques en lo que tus ojos humanos están viendo. Enfócate que hay un propósito divino para tu vida y que ese propósito está de camino. Tú que estás pensando y que tienes una soga ya preparada, que tienes el veneno para envenenarte, que estás pensando de qué puente te vas a tirar, que estás pensando cómo vas a matar a alguien, cómo vas a matar a la mujer que tú crees que te traicionó. Yo vine a decirte de parte de Dios en este día que el Dios que te diseñó y te creó te dice, tú no naciste para eso. Tú no naciste para vivir de esa manera. Tú naciste porque yo tengo un propósito contigo. Tú vales más de lo que tú te imaginas. No le sigas permitiendo a Satanás que siga jugando y manipulando tu mente para que no te des cuenta después que no haya manera de revertir el hecho. Yo siempre recuerdo con mucho agrado algo que leí de un embajador español que estaba en una reunión en París con unos príncipes en Francia. Y en medio de la reunión, en medio de unos pasillos oscuros, se le cayó una moneda de 10 centavos y él empezó a buscarla. Y al no encontrarla, sacó su billetera, sacó un billete de 25,000 pesetas y le pegó fuego y empezó a buscarla. Y los príncipes empezaron a burlarse de él y le dijeron, pero qué quijotada tú has hecho. ¿Cómo tú quemas un valioso billete de 25,000 pesetas para encontrar una insignificante moneda de 10 centavos? Y él le dijo, ¿saben por qué yo hice eso? Porque lo que para ustedes es una moneda insignificante, esa moneda porta la imagen de mi rey y yo no permitiré que nadie la pise. Eso eres tú. Tú portas la imagen de Dios. Aleluya. Y Dios, para que el enemigo no te siga pisando, envió lo más valioso de él a dar su vida en la cruz para redimirte y perdonarte. Entrégale tu mente a Jesucristo. Entrégale tu mente al Padre y verás cómo todo va a cambiar a tu favor y cómo se te va a abrir un horizonte en medio de ese momento lóbrego que tú estás viviendo. Todo inicia con un pensamiento. Empieza a pensar, lo voy a lograr, voy a triunfar, voy a salir de esto. Esto no es para muerte, esto no es para vida. Lo que voy a aprender de esto es superior al fracaso que voy a cometer. Atrévete a creer y ofréndale tu mente a Jesucristo. Y te darás cuenta que tu mente es un valor importante para Dios y que si Dios la adorna, todas las cosas van a ser diferentes para ti y para tu familia. La mente es un campo de batalla, es un campo de guerra. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. En la ley de Jehová está su delicia. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Atrévete a creer. Eso no es para muerte, eso es para vida. No te enfoques en lo que está pasando en tu exterior. Entiende que Dios te está desarrollando músculos espirituales por dentro. Aunque no lo veas, no tienes que verlo, solamente tienes que creerlo. Recuérdese que aquí funciona, no es ver para creer, no es ver para llegar a entender, es poder creer para poder ver y para poder llegar a creer. No es cuestión de emociones, es cuestión de convicciones. El mundo espiritual es muy amplio y estamos luchando contra un enemigo que no vemos, con un enemigo que no palpamos, pero con un enemigo que es sumamente estratégico y que aprovecha el mínimo descuido para producir una gran tragedia. Hace un tiempo atrás yo vi una historia de un predicador muy usado en San Pedro de Macorís, que teniendo apenas 2 meses de casado, lo encontraron muerto, se ahorcó, se quitó la vida. Una persona apasionada por Dios, amante por las almas, comprometido con el ministerio, criado en el evangelio desde niño. ¿Qué lo llevó a eso? Y muchas veces somos ligeros, señores. Señores, la depresión es una realidad y es una enfermedad silente. Por eso es bueno siempre tener a alguien que pueda ser
alguien que te pueda dar un buen consejo, alguien por lo menos que te pueda escuchar. Recuerde que los barcos no se hunden porque anden en el agua. Los barcos se hunden cuando el agua se le entra dentro. El problema de la depresión, de la persona depresiva, es que no habla. Entonces lo que está dentro se queda con él y termina ahogándolo. Entonces hay que externalizar eso. Hay mucha gente que sale de un púlpito y baja de un púlpito después de ver la gloria de Dios manifestada. Y cuando salen de ahí tienen que luchar y lidiar con una depresión agobiante y estresante. Es una realidad. Y tenemos el caso de Elías, que vio a Dios cerrar el cielo por 3 años y medio. Y vio a Dios descender fuego del cielo y respaldarlo. Y después de eso recibir una amenaza y decirle a Dios que lo mate, que él no quiere vivir. ¿Y cómo puede alguien entrar en una depresión tan profunda y tan crónica después de ver eventos inusuales? Wow. Eso es el ser humano. Por eso es que el Salmo 103, el verso 13 y el 14 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. No hay problema que Dios nos resuelva. No hay cadena que Dios nos rompa. No hay puerta que Dios no abra. Entrégale tu mente a Dios. Ofréndala. En medio de tu preocupación. No estés afanoso por nada. Hay un proverbio chino que dice: si tu problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tiene, ¿para qué te preocupas? Es decir, ¿qué ganas con preocuparte? Enfermarte emocionalmente y afectar tu integridad emocional y afectar al que te rodea. Lleva eso al altar, lleva eso a las manos de Dios y declara: mi mente es propiedad de Dios. Mi mente es un campo solamente para que la buena semilla pueda ser plantada. Yo soy una buena tierra, la palabra es una buena semilla y esa palabra cuando cae en una buena tierra da un buen fruto. No te dejes engañar del enemigo. No permitas que el maligno, que el engañador, que el padre de mentira siga jugando con tu mente. Permite que en tu mente fluya y te ministre la maravillosa palabra de Dios. Y por eso vuelvo a decir, tu mente y la mía no pueden estar desprovistas del consejo de Dios. A mí me ha servido durante 23 años de vida cristiana y he pasado muchas cosas, pero cuando estoy preocupado siempre hay una palabra que llega a mi mente y esa palabra me alienta, esa palabra me conforta, esa palabra me direcciona, esa palabra me contextualiza. Eso es lo que necesitamos, que la palabra de Dios esté en nosotros para poder decir, como dijo Jesús: está escrito, está escrito, está escrito. Y de esa manera, ¿usted no se ha fijado que la Biblia dice que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, esa es la espada más poderosa? Esa espada tiene que estar en nuestra mente si queremos ser exitosos y triunfantes en un mundo tan exigente como el mundo espiritual. No estamos hablando de cualquier cosa. Y le quiero dar este consejo: no tomemos a la ligera la realidad del mundo espiritual en el cual estamos. No subestimemos a aquel contra quien luchamos, porque subestimar al enemigo es darle ventaja al enemigo sobre nosotros. El valor de la mente en el mundo espiritual. Así es, wow. Es tremendo, pastor, la palabra que usted ha traído, porque hay muchas personas que tienen que entender que si tu mente es cautiva, también tu misma voluntad lo va a hacer, porque la voluntad se rige conforme al pensamiento. Entonces hay muchas personas que lo que ellos piensan es lo que son, lo que piensan es lo que van a hacer. Entonces la mente va siendo un campo de batalla, pero en ese campo de batalla tú tienes herramientas en las cuales tú puedes defenderte. ¿Amén? Por eso fue que cuando Pablo habló acerca de las armaduras de Dios, describe a un soldado y dice, habla acerca del yelmo, habla acerca de la espada del Espíritu, habla acerca del escudo. Y todas esas herramientas, ¿qué es lo que protegen? Yo digo que lo primero que protegen es la mente.
te dirás, ¿por qué? Porque nada puede llegar al corazón si primero no pasa por la mente. Antes de que llegue algo a tu corazón, de afuera obviamente, porque hay cosas que salen, pero antes de que llegue algo de fuera hacia adentro, primero tiene que pasar por tu mente. Entonces, cuando pasa por tu mente, entonces entra a tu corazón. Hay un versículo bíblico que me gusta mucho, que dice, pero tú guardarás en completa paz Isaías 26:3. aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Ese es el éxito. Maravilloso versículo. Y lo interesante de lo que usted está diciendo es que el yelmo precisamente va aquí. Sí. Yo recuerdo que un día yo estaba pasando un momento muy difícil, un momento de emocionalmente muy bajo. Y yo recuerdo que yo fui a la casa de mi mamá a amanecer. Es la única vez que yo he dormido en la casa de mi mamá, pues yo me crié con mis abuelos. Y cuando entré a la casa, le dije, Señor, yo quiero que tú me hables hoy. Yo necesito una palabra. Wow. Y recuerdo que cuando abrí la Biblia se abrió en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, el verso 13. Y bastó con yo ver el encabezado de ese texto, de ese pasaje, para todo lo que yo sentía desvanecerse. Y lo que decía el encabezado era, escogido para salvación. Wow. Es decir, esa palabra, y me marcó hasta el día de hoy, y estoy hablando de casi 20 años atrás, pero me marcó de una manera tal que esa palabra se ha quedado conmigo. Eso es lo que los griegos le llaman el rema, que es una palabra específica a una persona específica en un momento específico. El rema es una palabra de promesa. Y esa palabra, hay cosas que en medio de esta batalla, este caminar, esta travesía espiritual, este peregrinaje, hay cosas que hemos perdido en el camino, pero hay algo que nunca se ha ido, y es aquella palabra que nos marcó. Esa palabra que Dios nos dio es lo que va a hacer que nuestra mente gire en torno a esa palabra. Tú guardarás en completa paz, lo que dice Pablo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Allí dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Pero la paz no es un sentimiento, la paz es un estado que habla de plenitud, que habla de éxito, que habla de quietud, que habla de perfección. Es decir, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Sí. Cualquier cosa que te llegue, todo llega a la mente. La duda, la tribulación, la angustia, la necesidad, la escasez, todo eso llega a la mente. Y eso puede convertirse, puede hacer que cualquiera explote. Pero cuando tu mente está revestida por lo que Dios ha dicho, nunca esas cosas que atacan tu mente podrán ser superior y podrán compararse con la palabra que salió de la boca de Dios. Así es. Necesitamos eso. Cualquier cosa que te pase, piensa que tú eres salvo. Hay algo que nunca tú debes olvidar, y es que tú eres salvo. Y ese va a ser el antídoto fundamental para que sigas hacia adelante peleando la buena batalla. Aleluya, gloria a Dios. Así es, wow, tremendo verdaderamente, pastor. Estos son unos temas bastante profundos, donde nosotros tenemos que detenernos, a analizar y a entender el propósito de Dios y qué es lo que Dios quiere, qué es lo fundamental, que nuestra mente sea una mente de Cristo. Amén. Porque si tenemos a Cristo como centro de nuestra mente, guardando nuestros pensamientos en Él, entonces nosotros vamos a caminar diferente, nos vamos a manejar diferente y vamos a caminar conforme al propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Verdaderamente, pastor, que ha sido una bendición este tema. Gloria a Dios, ha sido una palabra que ha impactado, yo sé que muchos corazones de los que están ahí, y sé que esta palabra es para que mucha gente despierte y mucha gente entienda que su mente tiene que ser guardada, tiene que ser santificada. ¿Amén? Así que en esta hora hemos llegado hasta la parte final de esta entrega. Yo te pido que por favor te suscribas al canal Excelencia Cristiana si no estás suscrito, que le des me gusta, que compartas este video para que mucha gente pueda también ser bendecida como tú
has sido bendecido en esta hora. Dios te bendiga. Estuvo tu hermana y amiga Cindy Jaques y también el pastor Andrés Hernández. Un placer y Dios les bendiga. amén. Dios te bendiga.